Muy buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia y estamos dentro del artículo del credo referido a la Iglesia. Hoy en concreto comentamos los puntos 781 y 782. La Iglesia, pueblo de Dios. Dice así el punto primero, el punto 781. En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió pues a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo, es decir, el Nuevo Testamento, en su sangre convocando a los gentiles de entre los judíos, a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que se reunieran no según la carne, sino en el Espíritu. Comienza pues el Catecismo a explicar qué significa este concepto de la Iglesia como pueblo de Dios. De entrada matiza que en todo tiempo y lugar a Dios le es grato pues todos los pueblos que han intentado practicar la justicia. Es decir, que todos los pueblos en cierto sentido son pueblos de Dios. No hay ningún pueblo que no sea pueblo de Dios. Ese es como el matiz de entrada que hace el Catecismo. En un cierto sentido, Dios es padre de toda la creación. Desde el punto de vista, digamos, natural, creacional, pues Dios es padre de todos los pueblos. Por lo tanto, en un sentido más genérico, pues este término de pueblo de Dios se puede aplicar a todos los pueblos. Pero bien, luego como vemos en un sentido más propio, en un sentido del camino de la revelación que Dios tuvo para darse a descubrir a los hombres, no ya en un sentido creacional, sino en un sentido de cómo Dios quiso darse a conocer. Bien, Dios eligió un pueblo concreto, que fue el pueblo de Israel, para apadrinarlo de una forma especial, ¿no? Pero no olvidemos la afirmación de entrada, que en ese sentido más creacional, pues Dios es padre de todos los pueblos. No hay ningún pueblo que no tenga a Dios como padre. Hay pues dos niveles, ¿no? Un nivel más natural y otro nivel más de revelación. Dios se revela a través de un pueblo, Dios se descubre, ¿no? Es el camino para darse a descubrir. Pero no conviene olvidar esto, de lo contrario parecería que estamos hablando de un Dios, con una cierta imagen caprichosa que elige a uno y excluye a los demás. No hay tal cosa, porque todos los pueblos, por la creación, y porque tienen a Dios como origen, ¿no? Y han sido creados, no todos los seres humanos, parten del acto de amor de Dios, ¿no? Creacional. En ese sentido, pues todos tienen a Dios por Padre. Y a Dios le complace, le es grato cualquier hombre que en esos pueblos pues intente practicar la justicia, y Dios como Padre de esos pueblos también se complace y se agrade y le agrada, ¿no? Le agrada profundamente que también esos pueblos intenten pues obrar conforme a Dios les ha sembrado esas semillas de bien y de verdad en sus conciencias. Bien, pero dicho esto, es verdad, ¿no?, que luego a la hora de descubrirse, de revelarse, Dios quiso hacerlo a través de un pueblo. Y fijaros bien que esta es la segunda afirmación. No nos quiso santificar individualmente o aisladamente, sin conexión entre nosotros, ¿no?, sino quiso llevar a cabo su tarea de redención, de santificación, formando un pueblo en nosotros, lo cual ya dice mucho de entrada. Dice mucho porque supone una purificación de esa tendencia
individualista que el pecado original pues había labrado en nosotros. El pecado original, una de las consecuencias, ¿no?, que se derivó de él fue la tendencia individualista que se genera en nosotros. Antes del pecado original el hombre tenía una mucha mayor conciencia de comunión, y después del pecado original pues hay una frase terrible, ¿no?, de Caín, cuando le dice Yahvé: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dice: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues claro que lo eres, Caín. Claro que lo eres. Lo que ocurre es que el pecado ha hecho que en ti, que en cada uno de nosotros, nos olvidemos que Dios ha querido que seamos guardián de nuestro hermano, que seamos guardados por él y que seamos guardianes de él. Claro que eres guardián de tu hermano. Lo que ocurre es que el pecado original y los pecados personales han labrado en nosotros pues una tendencia tremenda pues al individualismo. Entonces Dios, que es un gran pedagogo y tiene una gran paciencia, pues nos santifica purificando esa tendencia aislacionista, esa tendencia individualista, y lo hace formando un pueblo. Y al igual que pues en la vida religiosa, para formar a un novicio se le forma en comunidad, y el maestro de novicio sabe muy bien que es muy importante no solo las orientaciones que le da ese novicio en las entrevistas personales que tenga con él, no solo en las lecturas que le diga: léete este autor espiritual, léete el otro, sino que dentro de la formación es muy importante ver pues cómo ese novicio convive con los demás, incluso cómo hace deporte con ellos y cómo soporta con paciencia los defectos de los demás que le mortifican. Y forma parte de la sabiduría de ese maestro de novicios servirse de la vida comunitaria para formar ese novicio. Bueno, pues este símil sirve perfectamente para eso. Dios quiso santificarnos no individualmente, sino en el contexto de un pueblo, porque el pueblo para nosotros es como la comunidad, pues es para ese novicio, en la cual Dios se sirve de las virtudes de sus compañeros en el noviciado, hasta de los defectos de los compañeros de su noviciado, para pulirle, para formarle. Lo mismo podemos decir, utilizando el símil no ya del noviciado, sino de la propia familia. Si es que un hijo es educado no solo por lo que sus padres le dicen, sino un hijo es educado porque aprende a controlar su egoísmo, pues porque los demás hermanos también pues están ahí junto a él, y él tiene que controlar su egoísmo porque vive en comunidad en esa familia. Y el aprender a ser hermano es una manera de aprender a ser un buen hijo. El que no es hermano no aprende a ser hermano y estar en comunión con los demás, pues no aprende a ser buen hijo. Hoy en día uno de los dramas que hay precisamente con el descenso de natalidad es que los niños no tienen hermanos. Entonces se convierten en reyezuelos, muchas veces reyezuelos y tiranos en las familias, que hacen siempre su capricho y no tienen la experiencia de lo que es ser pulido, ser purificado en una familia numerosa en la que uno no puede hacer siempre lo que le dé la gana, y entonces pues le falta un instrumento muy importante de educación. Bueno, pues en este sentido hay que decir que Dios quiso educarnos, quiso santificarnos no individualmente, sino formando un pueblo. Porque sabía que ese formar parte de un pueblo pues era un instrumento muy importante de nuestra santificación. Hasta de los defectos del prójimo se sirve Dios para santificarnos. Cuando dice esa obra de misericordia, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, bueno, pues lo dice porque es que Dios es capaz de servirse de eso, ¿no? De los defectos y de los pecados del prójimo, incluso como un instrumento de santificación. Bueno, esta forma parte de la pedagogía de Dios. Dios quiere purificar nuestro egocentrismo, quiere pulirlo, para ir formando en nosotros pues esa conciencia de cómo es Dios. Estamos superando pues una mentalidad, la mentalidad del hombre autónomo, para
caer para ser formados en esa imagen del hombre comunión, en esta mentalidad, en esta sociedad pues liberal, ¿no?, que predomina en nuestros días, que todo se habla de autorrealización, autodeterminación, espontaneidad, cada uno a lo suyo, ¿no? Pues no, pues quiere ser purificada por Dios en el contexto de una comunidad, de un pueblo. Toda la Sagrada Escritura tiene esa sensibilidad del sentido comunitario, del contexto comunitario en el que Dios quiere ser revelado, quiere ser descubierto. Más todavía, es cierto que cada uno tenemos unos talentos personales, pero estos talentos personales que Dios nos ha dado no se desarrollan sino con el estímulo desde el exterior de nuestros hermanos. Nadie desarrollaría los talentos personales que tiene si fuese una especie de un Robinson Crusoe o es un náufrago solitario en una isla. Los talentos personales que Dios nos dio, pues se desarrollan poniéndolos al servicio, ¿no?, de los demás. Los demás son un acicate que hace que nosotros demos lo mejor de nosotros mismos. El ideal, pues, del ser humano, el ideal moral, no es el hombre autónomo, sino que es el hombre comunión. Aquel que entiende que debe de encontrar su plenitud en la comunión con Cristo y con los hermanos, y con los demás. Por eso tenemos que purificar muy mucho esa sensación que tenemos a veces de que los demás nos estorban para unirnos con Dios. A veces uno tiene esa falsa sensación. Necesito, de alguna manera, alejarme o aislarme porque los demás me estorban en la unión con Dios. Hombre, se puede entender la expresión de que uno necesita pues momentos de soledad, bueno, y eso ya lo entendemos. Pero entendamos que esa especie de sensación que tiene uno de que el prójimo, los demás, en la iglesia, pues es como una pequeña mortificación que me dificulta unirme con Dios. Hay que purificar esa falsa idea. Dios ha querido revelarse a nosotros, de que le conozcamos en el contexto de una familia, de una comunidad. Así ha querido revelarse, así ha querido descubrirse. Purifiquemos esa tendencia individualista, egocéntrica, egolátrica que tenemos. Dios nos ha creado para vivir en comunión. Ha querido revelarse en la comunión de un pueblo que fue Israel. Y con todos los condicionantes positivos y negativos, ha querido así descubrirse, purificándonos con una tarea, como dice aquí, poco a poco llevando adelante pues su obra de revelación entre nosotros. Alabado sea Jesucristo.